Y Egipto también es un país carismático, una civilización brillantísima, una incógnita constante. Todo el mundo ha querido acercarse a Egipto, todo el mundo ha estudiado Egipto, y yo creo que nos sigue descubriendo algo cada año, ¿verdad? Siempre, y es uno de esos lugares a los que vas y vuelves. Es difícil sustraerte a la tentación de volver, ¿no? ¿Es uno de tus sitios favoritos? Siempre te queda... Es uno de los primeros viajes que hice a nivel profesional. Sí. De los primeros rodajes que dio en el año 77 o por ahí. Y bueno, era un tema que yo conocía pues a través de los libros y a través de todo lo que había caído en mis manos. Egipto, desde adolescente, era un lugar fascinante, y aquellas culturas... Bueno, yo muchas veces decía que habría dado un brazo por vivir lo que vivió Howard Carter, ¿no? Al descubrir la tumba de Tutankamón, toda esa serie de acontecimientos apasionantes, ¿no? Que dan sentido a toda una vida. Y cuando llegué, pues, bueno, en ese primer viaje estuve un mes rodando y bueno, pues era como la culminación de un sueño y el desconcierto, porque claro, cuando un país lo conoces a través de los libros y fotografías, cuando llegas allí es que es otra cosa, ni mejor ni peor, diferente. Por muchas fotografías que veas de la Gran Pirámide, cuando llegas allí y te enfrentas a ella, es algo que te abruma, que te sobrecoge, que no tiene nada que ver con lo que tú habías imaginado. Cuando caminas por entre las columnas del templo de Karnak, no habías podido imaginar esa grandiosidad, esa ostentación, ¿no? En aquel templo magnífico. Y luego te engancha y te gusta hasta el desierto. Y acabas descubriendo que la cerveza que fabrican los egipcios, la Estela, pues que es una delicia cuando llegas pues polvoriento y requemado después de un día de rodaje, pues que tomarte un par de cervezas Estela, no la de exportación, sino la suya, la más barata, que es una cerveza magnífica. Potente, ¿no? Sí, acabas enganchándote en el país, no solo en la cultura magnífica que hubo pues hace unos milenios, sino en el país de ahora, ¿no? El egipcio es un ser cálido y con sentido del humor y con afable, amistoso. La verdad es que me siento muy muy a gusto allí. Pero aquel primer viaje pues lo recuerdo inevitablemente, como después he estado muchas veces, pero aquello fue muy especial. Además el país no estaba en guerra, pero debió haber una situación de esas de tensión política, supongo que con Israel. Claro, siempre, ¿no? Porque los edificios públicos estaban cubiertos con sacos terreros y había nidos de ametralladoras puestos allí. No pasaba nada, es decir, no había tensión. Me llamó la atención pues ver a los soldados pues que les dejaban su fusil a los niños de alrededor, que jugaban con él. O de ver pues hombre, la mala intendencia, y sus botas pues algunas veces atadas con cuerdas. Era algo un poco, no te asustaba ni mucho menos, no había ambiente de tensión, pero claro, fue una ruptura, un cambio también pues que te deja una cierta huella. Compré la Gran Pirámide en aquel viaje. ¿Cómo que compraste la Gran Pirámide? Sí, claro. Pero bueno, te la ofrecieron y tú compraste. Cuestión de dinero, la compré por una noche. ¿Por una noche? Por una noche, sí. Esperamos, no, ahora ya está todo mucho más organizado, reglamentado, pero en aquella ocasión, pues era un egipcio, un árabe con su chilaba y con una pistola de 9 largo que tenía colgando. Llegamos a un acuerdo con él, era pues el jefe de los guardas, una cosa... ya entiendo. Así, y nos costó, al cambio debieron ser unas 100.000 pesetas de entonces, que no es poco. Pero tuve la Gran Pirámide. Para mí estuvimos rodando toda la noche y luego me quedé solo en la Gran Pirámide. ¿Como Napoleón? Como Napoleón, sí. ¿Como César? ¿Como Alejandro? Sí, como otros tantos, vamos, y supongo que también pues, Pitágoras se quedaría allí. Heródoto no estoy seguro si entró o no, yo creo que no. A Heródoto le contaron muchas historias. A mí me da la impresión que sí. Pero sí tuve esa magnífica... además a oscuras, apagaron las luces, pues creyeron que no quedaba nadie allí. Qué privilegio. Y yo rezaba
para que pensaran que habían salido todos y no volvieran a por mí. Pero no, al cabo de 1 hora y pico ya me echaron de menos y... Pero después de 1 hora y pico, solo dentro. Más, porque bueno, pues cuando terminamos le dije al equipo que me iba a quedar allí un rato a ver qué sentía y a ver qué pasaba. Sí. Pero luego eso se prolongó pues unas 2 horas y media a oscuras. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Eso es lo que da improntar. Fue lamentable porque estaba acatarrado. Yo soy de los que se acatarran en el desierto, pero... Y salí con el catarro, ¿no? No hubo manera. No hubo manera, no, ni tuve ningún tipo de experiencia. Bueno, yo creo que estaba verde todavía para estas cosas. Fijaos qué primer momento nos ofrece Fernando Jiménez del Oso. Ahí estuvo, durante más de 2 horas, solo en el interior de la gran pirámide de Keops. A ver cuántos mortales pueden decir lo mismo. Akenatón también provocó algunas rupturas, ¿verdad? También fue muy rebelde fíjate que en ese primer viaje uno de los personajes, porque claro, de lo primero que lees de Egipto es sobre las pirámides de Giza y luego sobre Tutankamón y la maldición o la supuesta maldición de los faraones. Y cuando empiezas a leer un poco de Tutankamón, descubres detrás de él o delante de él, mejor dicho, un personaje fascinante del que se sabía muy poco, del que había muy poco escrito, que era Amenofis IV, Akenatón, no el faraón hereje, y una serie de adjetivos más bien todos negativos que utilizan los historiadores y los arqueólogos, porque no sé por qué, a pesar de los siglos transcurridos, estamos hablando del siglo XIV antes de Cristo, pues Akenatón sigue despertando pasiones en los arqueólogos y en los historiadores. Y unos lo ponen verde y otros lo miran con más conmiseración o incluso con admiración. Y ese personaje lo llevaba un poco yo en el punto de mira, ¿no? No tuve, en ese primer viaje no estuve en Telelamarna, en donde estuvo la ciudad Aketatón, el horizonte de Atón, la ciudad que él mandó edificar. Y el encuentro que tuve con él pues fue en las salas del Museo del Cairo. Y bueno, ver aquel personaje, además, como saben muchos de nuestros oyentes, pues hay una escultura enorme, parcialmente está rota, pero un ser impresionante y deforme, con un aspecto muy raro, ¿no? Que eso también, como médico, pues me interesó, ver que, pues, cuando... uno desconfía de los libros con el paso del tiempo. Sí. Pero te das cuenta, cuando es un tema que tú conoces, te das cuenta de que se cometen muchas equivocaciones, lo que te lleva a deducir que en otros temas que tú no conoces, pues te está dando por buenas muchas cosas que probablemente también estén equivocadas. Es como en las tertulias de la radio de por las mañanas. Oyes hablar a los tertulianos con una seguridad, con un peso, categóricos, como si supieran de ese tema. Cuando tocan algo que tiene que ver con estos temas, con los temas extraños, pues lo que me asombra es que su desconocimiento es casi absoluto. Lo que me lleva a deducir que cuando hablan de economía les debe pasar lo mismo, o cuando hablan de arquitectura, pues también, ¿no? Pero bueno, la historia se escribe así, sobre todo cuando son personajes como Akenatón, del que se ha sabido muy poco, porque a él se le pueden acusar de todas las cosas que se quiera, pero a Ramsés II pues se le puede poner verde con muchos más motivos. Él se empeñó en que a partir de Amenofis III, el padre de Akenatón, pues no hubiera existido más reyes, pues hasta se saltó a Akenatón, se saltó a Tutankamón y se saltó a Ay, y bueno, pues no me acuerdo con quién empalmaba, pero los borró de un plumazo. Sí, los borró de la historia con dos narices, ¿no? Pasó de Amenofis III a Horemheb, que fue un general. Es la mala suerte de los distintos. Sí, la mala suerte de los distintos. Pues Akenatón, este faraón diferente, este faraón distinto, por eso, porque quiso asumir una nueva forma de entender la religión. Sí, pero que tampoco se han dicho muchas cosas.
A mí es un personaje que me sorprende, pues su padre, por ejemplo, Amenofis III, es una de las épocas más estables de Egipto. Hay riqueza, a nivel cultural Egipto pues era, yo que sé, el país más sabio de la cuenca mediterránea. Había estabilidad política también, había un ejército poderoso, las fronteras estaban seguras, y en ese ambiente conservador, y además, pues siendo Amenofis III, pues uno de los devotos, como tantos otros faraones de Amón, que estaba, pues era el dios de Tebas y el dios de Egipto en aquella época, pues que en ese ambiente este muchacho Amenofis IV pues genere una religión que tira por tierra todo lo anterior, que rompe con todo eso. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué puede haber inducido a alguien a provocar o a llevar a cabo un cambio tan drástico a nivel religioso? Y probablemente nos estemos encontrando con una de las apariciones marianas, entre comillas, primeras de las que hay constancia histórica, o un encuentro cercano, como se llama ahora a los ovnis, porque cuando él eligió la zona de Amarna para a una orilla del Nilo, enfrente estaba Hermópolis, que era la ciudad dedicada a Tot. Pues la ciudad dedicada a Tot la hizo en Amarna, en un sitio pues más bien inhóspito y feo, y la señaló con 4 estelas de frontera que se llaman, porque la ciudad no podía crecer más de lo que estaba previsto o decidido, era una ciudad sagrada, y esas fronteras, esas estelas eran hitos que delimitaban ese espacio. Y en esas estelas de frontera está, en una de ellas, no sé si en la del norte, está recogido como Amenofis IV, siendo Amenofis todavía, pues estaba contemplando la naturaleza, contemplando el sol, y de repente aparece un disco brillante que aterriza sobre una colina, esa es la palabra, y que desde ese disco brillante, desde ese disco dorado, desde ese disco parecido al del sol, pues se le dice que ahí tiene que construir la ciudad de Aketatón, ¿no? El horizonte. Eso es una descripción, como tantas, de operaciones, de las apariciones marianas, y además con ese mismo mensaje tan tonto, ¿no? Que es algo que yo critico en las apariciones marianas, para hacerse la Virgen, con la de cosas que tendrá que hacer para decir, oye, tú muchachito, di que me levanten aquí una capilla, una iglesia. Sí. Pues Aketatón, como tantos personajes célebres de la historia, tuvo su momento especial, tuvo su aparición especial, su brillo especial, y después de eso pues tomó determinadas actitudes, determinadas decisiones que, bueno, de alguna manera cambiaron la historia de Egipto, y eso no está nada mal, que de vez en cuando aparezca alguien para cambiar la historia de las cosas. Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, creo que vais a disfrutar muchísimo con él en esta su aparición en La Rosa de los Vientos, a lo mejor como le pasó a Amenofis IV, hemos tenido una aparición esta noche. Yo creo que la semana que viene, si no te parece mal, vamos a seguir con él, porque nos hemos aquí enredado a hablar de anécdotas, de nuestras cosas, de nuestras cosas, y al pobre Akenatón, del que hay mucho que decir, pues no hemos dicho apenas nada. Hay aspectos muy interesantes para compartir con los oyentes. Si quieres seguimos con ese tema, o hablamos de otro. Por supuesto, y contaremos si tuvo amor, si conoció el amor. Y además un amor intenso y magnífico, y con una mujer que debió ser muy guapa, ¿no? A tenor de lo que ha quedado de ella, Nefertiti yo la vi en el Museo de Berlín. Sí, es donde está el auténtico, no busto, en realidad es la cabeza, el cuello y un poquitín, bueno, sí, como se puede llamar un busto, que policromado y con un ojo nada más, ¿no? Sí. Uno no sé si la mira por la derecha o por la izquierda, no sabe si es una mujer o un chavalín. Pero vamos, hay otra, en el Museo del Cairo hay otra en piedra que también, aunque está esbozada, no está terminada del todo, la cabeza es bellísima. Es bellísima. Pues lo contaremos en la próxima semana. Hablaremos de ella, de la Julia Roberts, de la 18 dinastía. Con Fernando Jiménez del Oso en La Rosa de los Vientos. Gracias, Fernando, por tantas cosas. Gracias a ti, gracias.
nos puso los dientes muy largos, y claro, como no tenemos la costumbre vampírica, pues queremos seguir averiguando cosas sobre Akenatón, sobre aquel periodo enigmático para Egipto, aquel culto a una sola y única deidad, aquellos amores que tuvo, aquellas incluso malformaciones curiosas y ese perfil psicológico. Además, Fernando Jiménez del Oso, como buen psiquiatra, seguro que se fija en esos detalles y los va a ofrecer a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Mi querido Fernando Jiménez del Oso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estoy igual que la semana pasada, bien, que da gloria. La semana pasada nos contabas que te llamó poderosamente la atención la imagen de Menofis IV, de Akenatón, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero que llama la atención cuando lo ves en una fotografía o cuando lo ves ahí in situ en el museo es ese aspecto tan chocante, ¿no? Que no sabes si estás ante un hombre o ante una mujer. Los pechos ligeramente marcados, pero luego unas caderas y unos muslos rotundos, muy femeninos, ¿no? Y eso ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Y yo, que es un personaje que como me ha interesado, pues he leído mucho de él, me ha servido entre otras cosas para tomar conciencia de que ninguno sabe gran cosa sobre Akenatón, porque todos se contradicen. Sí. Pero vamos, en unos textos pues se habla de él diciendo que había sido tuberculoso, epiléptico, aparte de que tenía una deformación craneal, un poco menos que un sádico. Y los más sensatos pues lo relacionan con un síndrome, con el síndrome adiposo genital o síndrome de Froelich, que básicamente sería pues un tumor seguramente en la silla turca y una alteración en la hipófisis, en el hipotálamo también, pues que fabricaría menos gonadotrofinas, lo que daría, eso se suele dar en la adolescencia y sobre todo en hombres, lo que daría pues una distribución anormal de la grasa, unos genitales pequeños. La grasa se depositaría sobre todo en el cuello, en el busto, en los muslos, en la raíz de las extremidades. Y bueno, posiblemente fuera eso, pero que yo sepa, Akenatón tuvo 8 hijos, 6 hijas con Nefertiti, la cosa era pequeña, y otros 2 hijos probablemente con su madre, con Ti. Sí. No, entonces la cosa esa de la endogamia y de eso lo recogieron algunos autores, otros no, otros dicen que, bueno, no dicen, atribuyen esos 2 hijos, Sekhmet y Tutankamón, el que sería Tutankamón, pues se los atribuyen a las relaciones con otra mujer, o sea que no recuerdo si era Tilla, la segunda mujer que él tuvo. O sea, un estado físico delicado, pero eso no le impidió... No. ¿Conoces? O sea que bueno, podía tener los genitales pequeños, como si tenía un síndrome de Freud, pero desde luego no eran inactivos. Todo era aprovechable. Pero aquí te pregunto, Fernando, como gran psiquiatra que eres, ¿este tipo de enfermedades también afecta la psique? ¿También afecta el comportamiento, la conducta? Tiene que afectar si eres un adolescente y empiezas a tener esa distribución de la grasa tan femenina o tan feminoide, pues te tiene que afectar indudablemente. Lo que pasa es que también en ese síndrome pues no es extraño que haya un retraso en la maduración intelectual o un cierto grado de debilidad mental, si quieres llamarlo así. No es lo habitual, ¿no? Y generalmente hoy en día se corrige el problema pues sin una gran dificultad, ¿no? Pero en aquella época pues uno no accedía a esos tumores que seguramente serían algún tipo de angioma o alguna cosa así. Sin embargo, Akenatón fue un hombre valiente, ¿no? Sí, el otro día comentábamos que posiblemente la causa, yo manifestaba mi perplejidad o el no entender cómo en un ambiente tan conservador, pues además él, que no estaba destinado a ser faraón, lo fue porque el primogénito murió y entonces le correspondió a él. Es decir, al segundo en dinastía se le dejaba un poco a su aire, no se estaba tan pendiente de él. Él tenía como preceptor seguramente a un consejero de su padre, que era un hombre sabio que vivió hasta los 110 años, ¿no? Que era pues arquitecto, era ingeniero, era un científico de
de la época. Bueno, pues tampoco me imagino que le inculcó ideas revolucionarias, ni mucho menos. Probablemente fuera ese acontecimiento recogido en una de las estelas de frontera donde se alude a ese encuentro que comparábamos con una aparición mariana o con un encuentro cercano. Pero luego hay toda una serie de errores, ¿no? Por ejemplo, se dice que él, pues bueno, fue un faraón hereje. En cierto modo lo fue. Lo que pasa es que el pasado religioso de Egipto es de lo más heterogéneo, ¿no? Hay reyes, se estaba por ejemplo rindiendo culto a Amón en Tebas, era el dios más poderoso de Egipto en ese momento, pero en las primeras dinastías es que ni se le conocía. Y bueno, pues cuando se empieza a hablar de él es cuando por ejemplo en esa ciudad que citábamos enfrente de Tel Amarna, enfrente de Aketatón, que era la ciudad dedicada, que estuvo en tiempos dedicada a Tot, donde ahí se habla de Amón como uno de los 8 dioses que había creado Tot. Y bueno, pues su función era un dios de los vientos. Sin embargo, por toda una serie de circunstancias políticas y demás, esos dioses de segunda se convierten, van asumiendo los poderes de otros dioses previos, los van incorporando y se transforman pues como Amón en un dios todopoderoso. Pero eso había pasado con Ptah, había pasado con Tot, había pasado con Ra en Heliópolis, había pasado pues otras muchas veces en la historia. Y lo que propone no es este es el dios único y todos los demás no existen, porque la religión egipcia siempre fue monoteísta. Es otra idea equivocada, ¿no? Está bien apuntada. Claro, te coges cualquiera de las Eneadas, cualquiera de las teologías de las distintas épocas, y hay una referencia a un dios único, a un dios que surge del caos primigenio en un momento determinado. Pues en la teología de Heliópolis pues era Atún, ¿no? Atún, que es la colina o ese espíritu de todo lo potencial que estaba diluido en el caos y que en un momento determinado toma conciencia, y que bueno, que la génesis suya recuerda mucho al Big Bang, a mí por lo menos me lo recuerda. Pero luego Ptah, cuando le hacen Dios me parece que era en Memphis, pues, y tiene ahí su santuario, también incorpora ese papel, y ese que había sido un dios patrono de los obreros, un dios que había fabricado en arcilla al hombre y esas cosas, pues se incorpora a ese dios primigenio, a ese dios original, del que todos los demás van derivando y apareciendo como manifestaciones suyas. Luego cada una de esas manifestaciones, o varias de ellas, pues por razones de hegemonía de una zona, de una región, o razones políticas, empieza a adquirir relieve y va asumiendo cada vez más poder y transformar pues lo que era Amón en ese momento, Amón-Ra, en Tebas, en lo que hoy es Luxor y los templos de Luxor y Karnak. Desde 30 siglos dieron para mucho, efectivamente. El panteón egipcio es muy acrisolado, ¿no? Sí, pero este hombre Akenatón, cuando preconiza eso, ¿no? Vamos a poner las cosas un poco en orden y vamos a adorar a un solo Dios, que no es el Sol es una representación de ese Dios, que en definitiva es un dios abstracto, porque los egipcios vivieron hace muchos siglos, pero no por antiguos eran tontos, no adoraban al sol, ni adoraban al halcón, ni adoraban, no, eran símbolos puramente. Y el sol era la expresión más espléndida de lo que en realidad era Atón, que era la energía universal, es decir, era un concepto más abstracto y más físico, por decirlo de alguna manera, que lo que la gente supone, pero aun siendo, cambiando su nombre por el de Akenatón, y aun siendo pues el representante de Atón en la tierra, pues no por eso renuncia a ser pues exactamente, no recuerdo qué términos eran los que utilizaba, pero seguía vinculado a Ra, y seguía vinculado pues a Mat, a la diosa de la representante de la verdad, a su quinta hija la llamó Neferu Ra, que significa perfecta en la perfección de Ra, a su sexta hija también lo llamó Step en Ra, que significa la elegida de Ra.
el sacerdote principal del culto de Atón era Meri-Ra, el amado de Ra. Es decir, que Akenatón no estaba desplazando de un plumazo a los otros dioses anteriores. No prescindía de ellos, los colocaba en un papel secundario como habían tenido en otras ocasiones precedentes, ¿no? Eso es lo que nos dice entonces Fernando, es que el asunto no fue tan traumático para la población egipcia, ¿no? Es que no hubo revoluciones, no hubo guerra civil, es que no hubo ninguna de esas cosas que se dijo, fue algo más espiritual que otra cosa. Y que bueno, pues levantó inquina en los sacerdotes de Amón, que entre otras cosas ven que bueno, eran muy ricos esos sacerdotes que representaban, pues eran los padres divinos y los profetas de Amón que tenían propiedades de todo tipo, territorio, ganados. Pues ya no es que les quiten o disminuya su culto, es que este hombre coge y hace otra ciudad sagrada. Hace más hacia el norte. Establece la competencia. Y claro, entonces va a dejar de ser Tebas, va a dejar de ser la ciudad sagrada de Amón va a dejar de ser el centro espiritual del país. Este hombre ha creado otro en Amarna, en Telelamarna, la ciudad de Aketatón. Bueno, eso tiene que crear sus problemas, ¿no? Y su inquina. Pero luego se habla de toda una serie de cosas. Yo he leído, por ejemplo, pues aparte de eso que comentaba que se había sido epiléptico, tuberculoso y deforme, y pues que su propio médico lo había envenenado, ¿no? La idea que prevalece es que Akenatón se murió tan tranquilo y que no pasó absolutamente nada. Pues no era un hombre violento, ¿no? Por cierto, Fernando, en la revista Enigmas este mes hemos leído a Nacho Ares, como siempre, con absoluta devoción. Está bien el jovenzuelo este, Está progresando. Es una persona encantada y además pues lo que pasa cuando lo que tenéis que divulgar, divulgáis. Que estáis siempre parados y sabéis de lo que habláis, ¿no? Ahora parece que los alemanes devuelven una especie de sarcófago. Eso fue a finales de enero. ¿Qué opinan de eso? Un sarcófago que se habían llevado, se había descubierto en una tumba del Valle de los Reyes en la 55 en 1907. Se había descubierto allí una tumba almacén, ¿no? Porque era una tumba muy desordenada en la que había los restos de una capilla, y en esa capilla pues sí estaba recogido el nombre de Tigi, que era la madre de Akenatón, y luego había un ataúd muy bonito, pero al que le faltaba el cartucho con el nombre, por lo tanto no se sabía quién era, y la máscara dorada del rostro también le faltaba, con lo cual pues no había forma de saber. Podía situar más o menos en la época, pero no saber de quién era. Y dentro había un esqueleto, no una momia, era un esqueleto y además bastante destrozado. Como en otra sala de esa especie de tumba almacén se encontraron unos vasos canopos o canopes, esos vasos que durante el proceso de modificación en 4 vasos se guardaban pues el corazón, el hígado, las piezas anatómicas más importantes de la momia. Pues estaba también, y en unos ladrillos mágicos estaba el nombre de Amenofis IV. Y entonces incluso había, en una de esas piezas se hablaba del bello hijo de Atón, aunque no se citaba el nombre. Entonces se dedujo, yo creo que apresuradamente, que ese féretro, que ese ataúd, era el de Tután, el de Akenatón. Como pasa tantas veces, hubo ese expolio en Egipto con las antigüedades, propiciado y consentido por las autoridades egipcias en la mayoría de las ocasiones. Ahora ya no, ahora prácticamente no, pero antes sí. Pues eso se fue a parar a Berlín, a Alemania. Y ahora a finales de enero, es decir, hace un par de meses, no llega a 3, pues se devolvió a Egipto. Y venían los periódicos eso, que era devolvían el ataúd de Akenatón. De hombre, no, sigue siendo un rompecabezas, ¿no? En realidad no sabemos de quién era ese ataúd, pero lo que había dentro, esos restos, pues primero se dice que la primera exploración del cadáver que se hizo, el primer estudio cuando se encontró a principios del siglo XX, pues se llegó a la conclusión de que era un hombre de unos 20 o 25 años. Luego cuando se hizo otro estudio, más tarde se dijo que no, que era el esqueleto de una mujer, con lo que se pensó
que podía ser de Quilla. Antes no me salía el nombre de la segunda, no la segunda mujer, porque él murió casado con Nefertiti, pero con una favorita, con una segunda esposa, cosa que también dudo, por una serie de razones que, bueno, que si hay tiempo explicaré. Luego se volvió otra vez a opinar que el esqueleto era de un hombre, y que, bueno, pues que probablemente por la edad fuera de Esmencare, que fue el corregente y sucesor de Akenatón. Digamos que desfiló toda la familia. Posiblemente, y según algunos opinamos, fuera realmente hijo de Akenatón, que lo tuvo con su madre, con Ti. Y lo último es que el esqueleto es de hombre y de mujer, así que está mezclado. Hay piezas, huesos, que son de hombre y otros huesos de mujer. Así muchas veces se parte de esos, se tiene que partir de esos datos tan confusos para llegar a bueno, pues a explicaciones o conclusiones que partiendo de una base tan poco segura, no es extraño que resulten después falsas y que con el tiempo sean rectificadas. Y entonces ese artículo que está en la revista, en I+ de este mes, de Nacho, muy bien documentado como todos los suyos, pues viene a dar razones claras y contundentes, creo yo, por las que no es el ataúd de Akenatón, que vaya usted a saber dónde está. ¿Dónde está? Y a ver si lo encuentran, o mejor que no lo encuentren, porque claro... Pues no lo sé, ni el de Nefertiti tampoco, ¿no? Sí. Es que todavía quedan muchas, como tú bien decías, quedan muchas piezas de ese rompecabezas egipcio, ¿no? Yo cuando estuve, he comentado el otro día que en ese primer viaje no estuve en Telelamarna. Pasaron varios viajes y varios años hasta que estuve por primera vez ahí, ¿no? Y entiendes porque la gente sufre una gran decepción, porque de aquella espléndida ciudad, aunque fue una ciudad que se hizo muy deprisa, pero se hizo deprisa pero bien, aunque los materiales pues no eran tan nobles, estaba mezclado la piedra con el adobe y demás, no queda nada, no queda nada, quedan pues señalados los cimientos, las bases de algunos de los edificios principales. Y luego quedan unas cuevas a poco 1,5 kilómetros más arriba en la montaña, que también estuve en ellas, que cuevas funerarias en las que obviamente no hay nada. Da la impresión de que o bien nada más muerto Amenofis IV, Akenatón, o incluso durante su reinado, yo pienso que no, pienso que fue después de morir él, y en esa época en la que está pues Tutankamón, que está según unos como regente pues Esmencare, incluso Nefertiti, en la que hay también, que luego sustituyó a Tutankamón, esa mezcla de intereses o de lucha por el poder o de confusión. Yo creo que en esa época todos los muertos que estaban enterrados en torno a Telelamarna, en torno a Akenatón, fueron trasladados y llevados al Valle de los Reyes y metidos pues con calzador en cualquiera de las muchas tumbas vacías que ya entonces había. Esa es una buena explicación, ¿verdad? De ahí que aparezcan a veces huesos mezclados, claro, ¿no? En las tumbas. Bueno, de hecho están acostumbrados, ¿no? Hay muchas tumbas que parecen auténticos almacenes, por no decir vertederos, y te encuentras restos de a lo mejor de 14 o 15 faraones y personajes diferentes mezclados y por supuesto saqueados, ¿no? Pero que en un momento manos piadosas pues han juntado todo eso en una tumba para ver si por lo menos descansan en paz, ya que no tienen tesoros, pues están allí tranquilos, ¿no? La potencia histórica y patrimonial de Egipto da para eso, para mezclar a 14 faraones en 4 cajas. Y todavía les sobra para un montón de yacimientos. Pues fíjate lo que ha pasado hace poco, ¿no? Que también recoge Nacho en un espléndido libro, ¿no? El Valle de las Momias de Oro. Claro. En su momento lo publicamos en primicia, ahí en el oasis de Bajarilla. O sea, que espero ir dentro de pocos meses. Con las 10.000 momias, ¿no? No tienen importancia, porque son muy recientes, son total, pues de hace 2000 años nada más. Son de la época romana de Egipto, pero entonces no se le da mucho interés, pero tiene que ser apasionante. Pues os sugiero que leáis ese artículo de Nacho Ares en la revista Enigmas para ampliar más conocimientos sobre esta época fascinante, el mundo egipcio, y Akenatón,
aquel faraón al que le dio por adorar a una deidad. Eso no quiere decir que fuera eso en detrimento de las otras existentes. Ocurre que estableció una competencia para algunos sacerdotes insana, y eso no pudo ser. Por eso se creó una leyenda negra en torno a este personaje tan curioso de la historia. Con Fernando Jiménez del Oso hemos averiguado algo más sobre Akenatón y su época. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta la semana que viene.